Bueno, hay un tema que yo he usado en mi doctorado, que es la deconstrucción de dicotomías. Enseguida un ejemplo. O sea, esto tiene que ver con mi trabajo, tiene que ver con specs y tiene que ver con mi propia persona. Y tiene que ver con el hecho de que en mi trabajo, o sea, en mis talleres, usar el método SPECS quiere decir continuamente trabajar sobre la deconstrucción de dicotomías. Me explico. Nosotros lo que hacemos ya es pasar al otro lado de la cámara. Durante muchas décadas y todavía ahora la gente pues hace fotos para empoderarse porque haces fotos y entonces esta es mi visión, ¿vale? Esta es mi visión y eso te empodera, ¿vale? Pero nosotros nos ponemos delante del objetivo. Entonces eso nos vuelve muy vulnerables al principio, pero luego nos vuelve fuertes, ¿no? Al mismo tiempo, el autorretrato es algo experiencial, quiere decir emocional, pero al mismo tiempo performativo. Puede ser hasta teatral, porque realmente delante de la cámara estamos representando algo, ¿vale? Con lo cual, vulnerable y fuerte es uno de los temas más potentes, porque en realidad, ¿qué pasa? Que con el autorretrato lo que hacemos es continuamente invertir las dinámicas de poder. El poder de la cámara sobre mí, el poder mío sobre la cámara, mi vulnerabilidad que se vuelve fuerza. Y entonces, ¿qué pasa? Que claro, que luego en las imágenes, al principio en las imágenes no nos reconocemos, rechazamos y nos encontramos feos, pero luego, mirando las imágenes, empezamos a reconocer emociones, pensamientos, experiencias de vida, valores, empezamos a reconocer cosas muy importantes que en realidad son la verdadera belleza, los valores, ¿no? Las cosas de las cuales nos enamoramos, en los otros. Pues entonces, claro, se vuelve bella esa foto, o sea, de fea se vuelve bella, ¿vale? Y luego, además, que en realidad nosotros estamos haciendo activismo social porque deconstruimos también el tema de la fealdad y de la belleza. O sea, el mercado lanza una serie de cánones de belleza de esta época, ¿vale? Que es ser súper delgados, ¿no? O sea, las modelos y tal, o sea, hay unos cánones de belleza del mercado y entonces quien no, ¿cómo se dice? Quien no es como esos cánones de belleza del mercado, pues entonces es feo, ¿no? O sea, tiene la etiqueta feo, ¿vale? Bueno, pues nosotros esto también lo volvemos del revés, ¿vale? Encontramos otro tipo de belleza, ¿vale? Hacemos fotos que en realidad no intentamos ser guapos en las fotos o aparecer guapos, sino que, al contrario, intentamos ser libres. Y entonces al principio no nos aceptamos, pero luego cambiamos. Bueno, precisamente por esta deconstrucción de dicotomías, en realidad, digamos que en estos días me doy cuenta que es realmente mi filosofía. O sea, que los ricos tendrían que intentar ser cada vez más pobres, con lo cual dar su riqueza a los pobres. Los potentes tendrían que mostrar su vulnerabilidad y empoderar a los que no tienen poder, ¿vale? Y invertir los roles de poder, ¿vale? Los guapos tendrían que aparecer lo más feos posibles. Los delgados tendrían que intentar engordar. ¿Qué más? Ah, los buenos. Porque claro, de hecho existen toda esta serie de supremacias, ¿no? Entonces la supremacia de los delgados, la supremacia de los ricos, la supremacia de los blancos, claro, la supremacia de los... Entonces,
Claro, de alguna manera, pues, no, me he olvidado de lo que tenía que decir. A ver. Sí, los buenos, ¿vale? Claro, el hecho de que yo siempre he sido demasiado libre, demasiado auténtica. Esto me ha hecho sufrir montones, toneladas, ¿vale? Y todavía me hace sufrir. O sea, ¿por qué? Pues porque en realidad la gente te etiqueta, porque en realidad tengo este don que en realidad es una cruz de hacer emerger los conflictos de los demás. O sea, la gente a lo mejor piensa que yo creo esos conflictos y piensa en mis problemas y todo eso, pero en realidad lo que pasa es que yo tengo quizás porque, primero, nunca he trabajado como con un contrato tipo de todos los días ir al despacho o o sea, nunca he trabajado de esa manera. He sido siempre libre, o sea, autónoma. Y entonces, claro, nunca he tenido que conformar mi comportamiento con el de los demás que trabajaban conmigo. O sea, nunca he tenido que hacer eso. Y entonces siempre he podido dejarme ser libre de subir y bajar en mis emociones, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que este ser libre y esta continua escucha de mí misma y continua transformación de mis emociones y de lo que yo sentía en arte, lo que hace es que no es una capacidad mía porque yo sea no sé qué, pero simplemente es que esa libertad me permite estar muy a contacto con el inconsciente personal, pero también el colectivo. Estoy súper en contacto con esto. Y además llevo trabajando pues desde el 2004 en los talleres de autorretrato y produciendo estas imágenes y llevo pues eso 16 años dialogando con el inconsciente personal y colectivo. Bueno, algo se habrá vuelto una competencia. Entonces, a ver, aunque en realidad esta competencia yo ya la tenía, porque en realidad ya de pequeña yo siempre iba a sacar, a sacar conflictos de los demás, a sacar los conflictos, ¿vale? Entonces, bueno, esto se vuelve una competencia. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, quizás si yo fuese como Jodorowsky, ¿no? Un hombre con el pelo blanco y con esta que se muestra seguro de sí y tal, y con la barba blanca, pues a lo mejor tendría más credibilidad, ¿vale? Pero bueno, igualmente, o sea, la cuestión es que si a mí me sale de las vísceras, es una cosa totalmente visceral. Y entonces, precisamente, con las personas que han decidido toda su vida ser muy buenas, y dar mucho y ser fantásticas, ¿no? Es un grave riesgo este, porque esa es la supremacía de los buenos, ¿vale? De los que son muy buenos, ¿no? Porque entonces, claro, los que son muy buenos, pues es como en el hijo pródigo, ¿no? El hermano mayor que dice: padre, yo siempre he estado contigo, siempre he hecho todo lo que tú me has dicho y a mí nunca me has hecho una fiesta como la haces para ese hijo tuyo que se ha gastado toda tu fortuna y tal, con fornicaciones y tal, y le haces una fiesta, ¿no? Y en realidad el padre le dice: hijo, tú siempre has estado conmigo, yo te quiero mucho y tal, pero tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿Y esto qué quiere decir? Yo no hago ningún sermón porque no soy católica ni cristiana. A mí me interesa la figura del Cristo por su sabiduría y ya está, ¿vale? Pues entonces le dice, bueno, o sea, esto de estaba muerto y ha vuelto a la vida es el proceso de conocimiento. O sea, tocando fondo y haciendo algo malo, o bien expresando algo malo, ¿vale? Y reconociendo que somos también hijos de puta, ¿vale? Que somos también malos, ¿vale? Que tenemos ese potencial, y escuchándolo, y expresándolo, y mirándolo, y reconociéndolo, pues
haces un proceso de conocimiento muy profundo y haces sobre todo una evolución. Y sobre todo, no estás juzgando a quien hace algo malo, ¿vale? Y yo es por eso que trabajo en las cárceles, porque en realidad yo aprendo un montón por la gente que ha hecho algo malo y está pagando por ello. Eso es un proceso de conocimiento brutal, brutal, brutal. Entonces, claro, esta cosa que a mí normalmente, como claro, no he sido una madre que siempre ha estado con su hijo y siempre ha estado en pareja, no, me he separado, he dado prioridad a mi trabajo, sí, claro, mis hijas han sufrido y lo que quieras, pero mis hijas son, las dos, son súper potentes, súper inteligentes y súper sensibles, mucho más que otros niños o chicos que conozco que han estado siempre en su familia muy queridos y muy reverenciados, ¿vale? O sea, no depende, o sea, ser buena madre o buen padre no depende de lo que... No hay una cómo se hace, ¿vale? Yo creo que en realidad para mí y para mis hijas era más importante que yo fuese libre y que ellas conociesen esa libertad, ¿vale? La conociesen. Y esto es lo que yo sigo todavía intentando. Bueno, intentando, simplemente siendo así, o sea, porque en realidad les das el ejemplo, ¿no? Pero claro, hay gente, pues que viven en pareja de toda la vida y que hacen las cosas como hay que hacerlas y tal, y entonces cuando uno hace una cosa que a lo mejor no entra en esos cánones que se han puesto como que hay que ser así, entonces ya te juzgan, ¿vale? Pues yo les juzgo a ellos, o sea, sed libres, sed libres, sed libres y conoced también vuestra parte hija puta, porque es indispensable, porque si no nos volvemos arrogantes y entonces hacemos parte de la supremacía de los justos y de los buenos, ¿vale? Entonces, por otro lado también, por ejemplo, ¿no? O sea, claro, mi método no es terapia y yo no soy una terapeuta, soy una activista y soy una artista. Entonces, por ejemplo, o sea, claro, a mí, ahora me acuerdo, cuando yo iba a Arles, hace muchos años, 94, que estaba empezando a hacer, tenía 2 libros todavía no publicados, ¿no? Body and Soul y To Hell and Back, pues, y entonces iba ahí y los enseñaba a los fotógrafos famosos, no sé, ¿no? Y no sé por qué se lo enseñé a Keiichi Tahara. Keiichi Tahara además no se ocupa del ser humano, sino de los paisajes, o sea que no tenía nada que ver con mi trabajo. Entonces él miró, sin decir nada, miró un libro, miró el otro, y luego al final, lo único que me dijo fue, también con bastante como mala leche, ¿pero por qué la gente desnuda en la cama? ¿Y por qué el holocausto? Colocó los libros sobre la mesa y se largó sin saludar, ¿vale? Esto es fantástico porque, de hecho, yo había pasado unos meses antes, que no sabía cómo acabar el segundo libro, Al infierno y retorno. Y justo después de que Keiichi Tahara me dijese esto, es que lo acabé. O sea, salió el fuego dentro de mí y lo acabé. ¿Por qué? Pues porque me dejé atravesar por esa crítica, sin estar a juzgarle y decir, ay, es un hijo puta, ¿y por qué me ha tratado así? Sí, un poco también lo hice, pero al mismo tiempo estaba como diciendo, espera un momento, o sea, yo fui permeable, me dejé atravesar por aquello, ¿vale? Y sobre todo lo utilicé. Y entonces, por eso, pues luego pude acabar el libro. Entonces, a mí me gustaría que cuando yo pongo el dedo en la llaga de alguien, porque lo hago para hacer que emerjan conflictos, lo hago para hacer que emerjan cosas, ¿vale? Y lo hago intuitivamente, entonces mi intuición es valiosa, es de valor. Claro, si tú no quieres y porque piensas que yo tendría que ser siempre muy buena y muy dulce y dejarte que tengas años para evolucionar y tal. Bueno, la verdad es que no hay tiempo. Yo no... A ver, si tú vienes conmigo, pues será pues lo que yo llamo vienes conmigo, quiero decir, haces un taller conmigo, será lo que yo llamo el entrenamiento de los marines, ¿vale?
pero interior. Es duro mirarse, es duro mirar la propia mierda, eso está clarísimo que es duro. Y tiene que serlo, tiene que serlo. Entonces, si alguna vez te he puesto el dedo en la llaga y te ha molestado, úsalo, úsalo. Porque créeme, yo pago por todo eso, pago cada día por todo eso. He decidido estar sola y no tener amor, precisamente para dedicarme totalmente a mi misión, para ser totalmente libre de escucharme y de expresar todo lo que siento, convertirlo en arte continuamente y así poder verlo. Ese proceso de conocimiento me permite estar en contacto con el inconsciente personal y colectivo. Así que fíjate y úsalo. O sea, no lo veas como un problema, sino velo como un recurso.